ir a caminar por el pueblo con un chiquito más chico, cuando él tendría 6, 7 años, y un nenito de 3 años, todo de rulitos, rubio, va caminando, que va en un triciclo. Cuando llegan a un puente que está en construcción, miró para todos lados, no había nadie y lo tiró del puente y volvió corriendo a decir: fulanito se cayó del puente, y él se sentó y se entretuvo viendo cómo estuvieron toda la tarde trayendo jofainas llenas de sangre de este chico que se había ensangrentado la cabeza. Dice que eso le traía como una exaltación como delirante, y él se amacaba en el silloncito que la abuela había tejido todo de crochet típico de la época, observando esa escena. Al mismo tiempo, digamos, hay que tener en cuenta que este niño mimado terrible, este enfant terrible, hay algo que él no dice, había tenido a su hermana. O sea, que ese niño que tira seguramente tenía bastante que ver con lo que quien él realmente quería tirar, como decía Freud, que siempre que nace, que Goethe tiene un cuento de alguien que tira cosas por la ventana, y Freud decía que siempre la fantasía de los niños cuando nace un hermanito es tirarlo por la ventana, exactamente, ¿no? O sea que hay que tenerlos como muy controlados. Cuenta esta anécdota y cuenta otra anécdota, porque él nació en 1904, lo que iba a pasar el cometa, y que todo sería en el 1910, ¿no? Iba a pasar el cometa y que todo el mundo estaba esperando que pase el cometa. Cuando van a subir a la terraza, él ve que va su hermanita, como así chiquitita, gateando, o no gateando, tendría ya 3 años, él tendría en ese momento, fue en 1910, él tendría 6, y dice que con toda su alma le propinó una terrible patada en la cabeza. Pero tuvo suerte. ¿Cuál fue la suerte? Que el padre lo vio y le propinó un tremendo sermón, lo encerró, no le dejó ver el cometa y lo dejó sin comer. Y eso fue, a mi entender, como psicoanalista, lo que lo salvó. Porque el padre lo puso en su lugar. Hubo un padre que le pudo, de alguna forma, imprimir algo que nosotros llamamos super yo o conciencia moral, que evidentemente estaba ausente y costaba mucho en un niño mimado poder otorgársela. Y así sigue avanzando, pero también es cierto que a los 10 años pasa su veraneo en Cadaqués. En una familia, no sé si era exactamente Cadaqués, cerca de Cadaqués, en una familia que era la familia Pillot, que era una familia de artistas, eran músicos, escritores, y Ramón Pillot fue un pintor muy conocido de Barcelona, clásico, donde él pasaba horas mirándolo pintar y dibujar, y que estimuló muchísimo su creatividad, porque a su vez él, en su propia familia, era una familia de intelectuales y de gente muy culta también. Lo cual él empieza a pintar, desde muy temprano, pinta naves, pinta Cadaqués, que lo siguió pintando toda su vida Cadaqués, hasta el último minuto siguió pintando a Cadaqués, como ese lugar que representaba ese lugar sagrado y venerado por él. Pero también es cierto que ese lugar representaba algo que en un cuadro ya del año 1935 aparece de su historia, era un secreto celosamente guardado y que también tiene que ver con toda su producción, que es que en Cadaqués se había suicidado su abuelo, que era un secreto del cual no se quería hablar, que él estaba bastante impresionado por este hecho, del cual tampoco nunca habló, pero aparece en un cuadro de él, y que ese abuelo que se había suicidado, si yo les digo cómo se llamaba, los va a sorprender. Se llamaba Gal. Sí, es como, digamos, es una perla. Estoy acercando una mirada, digamos, psicoanalítica, respetando el arte de un artista, su genialidad y su talento. Pero ya a los 10, 11, 12 años se empieza a pintar, muy estimulado por su entorno, y a los 13 años saca un premio, y el padre, con toda su severidad, al mismo tiempo le dio un contorno, le dio un encuadre y lo sostuvo realmente, porque si él seguía, digamos, si no hubiese tenido ese padre, creo que hubiese entrado derecho en la locura. Y el padre organiza en la casa, que tenían una casa muy linda, una exposición de todas sus obras. Y así empieza, digamos, el estudio de él, porque la pintura se aprende, el dibujo se aprende, y es una ortografía que hay que aprender, cosa que es bastante difícil de encontrar en este momento.
no tanto gente que no quiera aprender, sino gente que quiera enseñar. Es más difícil todavía. Pero en esa época había muchos maestros y entonces él empieza a buscar y recorre todos los estilos y todos los maestros. Y en el año, digamos, cuando él tiene más o menos 17 años, que sería 1921, muere su madre. Él en algún momento de su biografía dice que su madre era más dulce que la miel, que es más dulce que la sangre. Considero que la muerte de su madre lo habrá impactado muchísimo, porque luego el padre se casa, digamos, con la cuñada, y él se va a Madrid a hacer sus estudios de arte. Estudios exigentes, estudios concienzudos, donde, digamos, empieza a aprender toda esa ortografía que tiene que ver con el detalle, con el dibujo, y que lo va llevando al conocimiento de todos los grandes maestros, y él pasa por todos los grandes maestros, y también, digamos, sigue con ese tipo de conductas que tanto lo definen. Por ejemplo, en una clase un profesor dice, tienen que dibujar al detalle, porque él sabía muy bien la pintura académica, por eso con esa base podía hacer lo que quería después con esa misma pintura, ¿verdad? Al detalle una virgen. Entonces él no tiene mejor idea, digamos, que copiar al detalle, a la perfección, una balanza de un catálogo. Por supuesto que es expulsado, pero él dice que para él tenía que ver la Virgen con la balanza, después con el cielo, con lo celeste, es decir, siempre encontraba algún tipo de explicación. La realidad que él, hacia el final de su vida, dice que todo el mundo habló de su arte y quizás de lo cruento, ¿verdad?, de lo sexual o de lo descabellado, pero nadie habló de sus cielos, y realmente los cielos de Dalí son increíbles, ¿verdad?, son impresionantes, y él dice, yo lo único que quería era el cielo. Por eso hay una de sus obras que es San Juan de la Cruz, desde el cielo, que es maravillosa, donde está de vuelta Cadaqués, el lugar de todas sus creaciones, ¿verdad?, el estímulo a su obra. Acá están justamente en Cadaqués de veraneo, está el asistente, a ver si acá me han prestado muy amablemente algo, no sé si... Acá está el asistente, la mamá, el papá, acá está Dalí, acá está una tía, que seguramente será la que después se casa con el padre, la hermana y es la abuela. La abuela es un personaje muy importante, era una mujer así como finísima y que él la pinta muchas veces y es maravilloso verla porque con solo una mancha se ve que es ella, por ejemplo, ¿no? Sofi, si estás por ahí, avanzamos un poquito. Y este es un retrato del padre que ustedes ven acá, como de su adolescencia, cuando él era adolescente, como él dominaba totalmente la pintura clásica, ¿verdad? Es decir, el dominio que tenía de la pintura, el dominio que tenía del dibujo, de los tonos, del color, la pintura clásica italiana, ¿no? Digamos, donde todo lo que él va aprendiendo, digamos, en la academia en Madrid, que es muy importante para él, y donde él va encontrando sus caminos, pero primero va pasando por todos los caminos. No sé si ahora podemos avanzar un poquito. Sí, y por ahí nos quedamos acá, ¿no? Digamos, este cuadro es Melancolía, es un cuadro de Quirico, que fue uno de los grandes, digamos, inspiradores para él y para todo el movimiento surrealista. ¿De qué época es de Quirico? Y de Quirico este cuadro es anterior a él, así que debe ser 1920 y algo, no me acuerdo. Pero contemporáneo. Claro, sí, mayor que él, ¿verdad? Es decir, toda la fascinación, estas arcadas de Quirico aparecen en toda su obra. Si ustedes van hasta los últimos cuadros, siempre va a aparecer esas dos sombras, que después es un niño, que es el chiquitito disfrazado de marinero, y esas arcadas, ¿verdad? Cuando llegamos a esto, quería decirle otra anécdota de la Escuela de Bellas Artes, que él, cada vez que bajaba con sus discípulos, siempre quería tirarse por la escalera. Tenía esa fantasía. No sabemos si así fue el suicidio de su abuelo, no lo sabemos. El asunto es que la realiza esa fantasía. En un recreo se tira volando por la escalera y se queda tal la exaltación que tenía que no le importó de ninguna manera el dolor.
O sea que de alguna forma seguía queriendo llamar la atención. Y uno se pregunta, ¿la atención de qué? De esta madre tan deprimida que él tal vez se encontró cuando nació, ¿verdad? Porque de Quirico tiene esas imágenes, en este caso es una escultura, ¿verdad? Como podemos decir, como una figura de una madre triste o deprimida o fría. Es una aproximación, ¿verdad? Esto no explica una pintura ni tiene nada que ver con el arte. Yo les hago una aproximación para poder acercarse más al artista y verlo de otra manera, no para atacar su arte. Pero podemos decir que seguramente un chico que nace después de un hermano muerto se encuentra con este paisaje en su hogar. Es decir, evidentemente se hace todo lo posible para que no suceda, pero él sigue haciendo payasadas y cosas para que esta escultura se levante y camine, podemos decir, para que la escultura hable, para que la escultura cante, que podría ser una forma como él sentía el ambiente desolado en un duelo por la pérdida de un hijo, donde él dice que le ponen Salvador, como el hermano, pero que él dice que le ponen Salvador porque él vino a salvar a la pintura en el arte moderno que estaba totalmente, digamos, como muriéndose. Entonces él vino a salvar a la pintura, ¿verdad? Entonces tenemos esta anécdota y pasa otra situación en la Escuela de Bellas Artes, que él se conoce, él se encuentra con, es expulsado, entra a otra escuela y se encuentra con dos ángeles, un ángel blanco y un ángel negro. El ángel blanco podemos decir que fue Federico García Lorca y el ángel negro Luis Buñuel, que de alguna forma a través de Buñuel él se va, digamos, entra en el movimiento surrealista, pero que puede decir que su vida fue surrealista, porque siempre fue más allá de lo real, de todo lo que estaba sumergido, aparecía, ¿no? Es decir, la relación con estos dos ángeles fue muy importante para él, y directamente lo llevaron a que él tenía que ser un artista identificado con sí mismo, un artista absolutamente irracional, reconciliarse con lo irracional, reconciliarse con su locura, que de alguna forma estas palabras forman parte del manifiesto surrealista de André Breton, que cada uno tiene derecho a expresar su propia locura. Eso es un poco ya más adelante, en 1924, él entra al movimiento surrealista en 1929, igualmente no se queda mucho tiempo, porque él se pronunciaba contra todo, y era absolutamente anárquico en su conducta y era muy difícil que entre en ningún tipo de movimiento, pero que evidentemente su vida era surrealista y todo lo que hacía también. A ver, seguimos un poquito porque tenemos claro, acá aparece este cuadro que es de Pierrot, aparece su amistad con Federico García Lorca, que fue una amistad apasionada. Se ha hablado de homosexualidad o no, se considera que no, que fue una amistad apasionada y platónica, donde de alguna forma están fundidos, como las relaciones que él hacía, porque todavía no estaba Gala, esas relaciones de simbiosis total, de fundición con el otro, donde los dos están acá, el poeta, ¿verdad?, así, y aparece de vuelta el cielo y el mar de Cadaqués, y las naves que él hizo cuando tenía 10, 11, 12 años, aparecen allí, aparece la botella de ron, la flauta, y aparece acá una carta con el símbolo del corazón que habla de esta amistad apasionada que tanto implicó en su vida. Algunos biógrafos de él dicen que, digamos, la vida de él hubo 3 cosas importantes, que fueron la relación tan compleja con su padre, que era un padre al que él quería acercarse, imagino que eran personalidades con Gala, ¿no? Es decir, y acá aparece como esa simbiosis entre los dos, entre el pintor y el poeta, en ese paisaje idílico de Cadaqués, que efectivamente ellos habían veraneado juntos, habían tenido como una historia así muy pasional, donde Lorca le escribió una oda, Dalí escribía mucho también, al mismo tiempo que pintaba él escribía mucho contando lo que le pasaba, incluso escribía sus sueños, él se despertaba y enseguida escribía el sueño para llevarlo a la pintura. Fue realmente el pintor de los sueños, es decir, leyó la interpretación de los sueños y aparte fue el pintor de los sueños. Y de esas lecturas del psicoanálisis, él se decía a sí mismo que él era perverso polimorfo. En psicoanálisis decimos perverso polimorfo
a los niños,